Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que hayáis tenido una buena semana. Y nosotros muy bien, la verdad, trabajando mucho, he de decir. Estamos Iciar y yo con los preparativos a tope de las jornadas IATI de los grandes viajes, que supongo que ya sabéis que se van a celebrar en Madrid el 20, 24 y 25 de mayo de 2025. Sobre todo el día principal, el sábado 24 de mayo, va a ser un día muy mágico con 8 charlas de personas que han hecho grandes viajes como estas que escucháis en este programa. Y andamos ahí, puliendo detalles, coordinando todo para que el día del lanzamiento del cartel, que va a ser en breve, pues podáis sorprenderos y animaros, aunque ya os digo, las entradas ya están a la venta para que podáis organizar el viaje si venís desde fuera de Madrid. Pero bueno, a pesar de que estamos con mucho trabajo en ese sentido, aquí estamos grabando semana tras semana un nuevo podcast para regalarte un poquito de aventura y de viaje a tus oídos, a disfrutar, para que disfrutes con las entrevistas, en este caso con una entrevista que acabo de hacer con Lidia Geniz, que tal vez te suene su nombre porque en el podcast 45 ya hablamos con ella. Hablamos con ella y con Javier, su pareja, que por entonces, en 2014, pues decidieron, dejar sus trabajos y dar un cambio de vida y se compraron una furgoneta con la que empezaron a viajar por Europa. Un viaje que no tenían muy claro cuánto iba a durar ni por dónde les iba a llevar, pero a los 6 meses, cuando llegaron a Grecia, pues se dieron cuenta de que eso era un medio de transporte y un modo de vida que les apasionaba por la libertad que les daba, y como gastaban mucho menos de lo que esperaban, pues siguieron y estuvieron pues 2 años de vueltas por Europa antes de dar el salto al charco para recorrer el continente americano de cabo a rabo en un viaje que les tuvo desde 2016 a 2019, atravesando desde la parte más austral del continente hasta el Ártico, literalmente, ¿no? Llegando hasta Alaska, donde, como nos recuerda Lidia ahora, metieron ahí los pies en el agua fría del Ártico, un momento, pues os podéis imaginar, muy emocionante. Luego regresaron a España, vino la pandemia y decidieron adoptar un modo de vida un poco seminómada. Trabajaban 6 meses en Ibiza y viajaban el resto del año. Y ahora Lidia pues no solo se dedica a eso, sino que organiza un encuentro que se llama Entre Nosotras, un encuentro del que hablamos al principio, hecho para y por mujeres, y en el que se respira pura inspiración viajera, y que en un entorno natural, en un camping, durante un fin de semana, en concreto va a ser el 16, 17 y 18 de mayo, pues se reúnen decenas de mujeres amantes de los viajes a compartir experiencias. De eso hablamos de su nueva vida nómada. Ahora se acaba de comprar una autocaravana y ahora está viviendo y viajando en la autocaravana, a la vez que desarrolla nuevos proyectos y formas de ganarse la vida de manera digital. Y hablamos de los aprendizajes del viajar, de los miedos, de qué nos frena, en fin, un poquito de reflexiones viajeras que ha podido ir constatando a lo largo de estos 10 años de vida en la carretera. Nada, espero que la entrevista te guste, te la voy a poner a continuación, y como siempre digo, si te gusta, pues compártelo, dale al like, déjame algún comentario, que de verdad que eso hace que el algoritmo muestre el programa a más
potenciales oyentes y que mi trabajo pues se difunda un poquito más, ¿no? Y desde luego si apoyas como mecenas económicamente desde 1,99 euros al mes, pues te estoy especialmente agradecido, ya que con tu apoyo económico pues puedo pagar a las personas que colaboran en este podcast, tanto en la preproducción como en la postproducción y en la edición del audio, y todos los gastos que conlleva, la plataforma de grabación, la plataforma de alojamiento, en fin, que muy agradecido especialmente a ti si eres un suscriptor y mecenas, ya sea por iVoox o ya sea por la plataforma Patreon. Y nada más, te dejo con la entrevista, que espero que disfrutes mucho. Ya me cuentas. Un saludo. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de saludarte y curioso por preguntar y por saber, si no es indiscreción, dónde estás, porque las personas que sois nómadas, de repente podéis estar en cualquier lado, prácticamente. Así es. Bueno, actualmente estoy en Agres, en la provincia de Alicante, en la Sierra Mariola. Estoy con Pablo de Mundo Adro, que estamos aquí gestionando cositas de la quedada entre nosotras, que celebramos la segunda edición en mayo. Qué bien, sí, sí, va a ser el 16, 17 y 18, si no me equivoco, de ese encuentro de mayo de, bueno, de 2025. Ojo, porque si escuchas esto después, ya, bueno, para eso están las redes sociales y para indagar un poquito más, pero para la siguiente edición. Pero cuéntanos un poquito qué es este evento, ya que me lo has mencionado, en qué consiste y qué va a pasar ese fin de semana. Bueno, pues la quedada entre nosotras nació el año pasado y el objetivo, ¿no? De entre nosotras es crear una comunidad donde compartiendo experiencias pues podamos inspirar a otras mujeres que aún tienen miedos o resistencias a lanzarse a la aventura. Es un encuentro único en España. Pues bueno, como te decía, que el objetivo es reunir a mujeres que les apasionan los viajes, ya sea en camper, en autocaravana, en mochila, en moto, en bicicleta. Es un evento para todas las mujeres que les apasiona la aventura. Hablabas de miedo, de resistencias. ¿Cuáles suelen ser los principales obstáculos para lanzarse a viajar? Supongo que no necesariamente estás pensando en viajes largos o es todo tipo de viajes. ¿Cuáles son estos, bueno, problemas, miedos, resistencias que soléis tener las mujeres? Porque este evento es más pensado en ellas. Sí, eso es. Pues al final yo creo que diría tres miedos a los que nos enfrentamos. El primero y el principal es la seguridad, independientemente del medio en el que viajemos, ¿no? Al final, viajando, pues te expones a situaciones que aparentemente pueden ser peligrosas y que luego, pues igual no lo sean, ¿no? Y creo que este es el miedo más común entre las mujeres. Luego es cierto que creo que hay otro miedo que puede ser al estar sola, ¿no? Que al final tenemos también esa resistencia de que viajando sola, pues que vamos a pasar mucho tiempo en soledad y creo que eso es un miedo también que hay que gestionar. Pero bueno, también es cierto que creo que eso es una creencia también muy limitante porque al final viajando sola también te da para conocer muchísima más gente. Ya lo creo. Sí, sí. De hecho, uno se abre mucho más cuando viajas sola, que te abres a la gente y la gente se abre a ti también, porque muchas veces te ves sola y dice, oye, voy a hablar con esta persona porque no interrumpo nada. En cambio, cuando viajas en pareja, como que tal vez eso no, bueno, eso no se produce. Eso es, sí. Yo ahora que llevo 3 meses viajando sola, sí que a veces como que me da un poquillo de cosa el pasar tanto tiempo sola, porque hay días que no hablo con nadie, o sea, pasan días y días, pero bueno, al final el tiempo que a lo mejor digo, uy, qué tiempo, ¿no? Pues bueno, que a lo mejor te aburres o que te asustas, ¿no? Pero bueno, al final lo que hago es emplearlo en nuevos hobbies, en cosas que me hacen felices, en cosas que me sientan bien. Entonces, pues llevo un poco de todo en mi casita con ruedas, desde pintar mandalas, desde pintar acuarelas, hago yoga, escribo, leo, en fin. Y luego, no sé por qué te he contado esto, pero pues sí. Bueno, sí, porque era el segundo. Estábamos hablando del hecho de sentirse sola cuando viajas, como segundo de los miedos bueno, restricciones que hay así al principio. ¿Cuál sería el tercero? El tercero diría que ese sí que lo enfoco un poco más a mujeres que viajamos con vehículo.
es pues a los problemas mecánicos, ¿no? Ese miedo de que, ay, ¿y si le pasa algo a mi furgoneta, a mi autocaravana, a mi moto, ¿no? Pues al final creo que ese es un miedo porque, bueno, pues mayoritariamente pues las mujeres no se nos da bien o no nos gusta tanto, ¿no? Pues arreglar cosas o conocer de problemas mecánicos y demás. Oye, entonces, por ejemplo, de este tercer, bueno, restricción bueno, miedo, llamémosle así, cuando alguien se plantea hacer un viaje en furgoneta, en autocaravana, en algún vehículo, ¿recomendarías, o cómo se combate? ¿Recomendarías tal vez formarse un poquito en temas mecánicos o que la ruta nos vaya entrenando? Bueno, yo esto creo que es un, un tema muy personal. Yo particularmente no me gusta la mecánica, sí que tengo unos conocimientos muy básicos. Y yo lo que hago a día de hoy es que voy fluyendo. Si el día de mañana le pasa algo a mi vehículo, pues hay talleres en cualquier lugar, hay personas que son expertas o que conocen, que tienen conocimientos y que están dispuestas al final a ayudarte y a arreglártelo. Así que bueno, creo que está bien tener unos conocimientos básicos, pero tampoco obsesionarse porque al final no podemos salir de viaje teniéndolo todo controlado, ¿no? Hay que soltar y la ruta nos irá diciendo y nos irá enseñando y bueno, en fin, se irán solucionando las cosas. Mm. Supongo que de estos tres aspectos son, bueno, ¿no? Tres temas de los que tratáis en el encuentro entre nosotras. ¿Qué sucede en ese evento? O sea, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues al final es un fin de semana donde tenemos diferentes actividades, charlas y talleres. Es cierto que el tema de lo que es el principal miedo, que es la seguridad, no, no contamos con una actividad exclusiva para ello porque es un tema que siempre sale. Entonces, ya sea por las ponentes o porque las asistentes pues preguntan o mientras estamos comiendo, en fin, que es un tema que se va gestionando durante todo el fin de semana y al final, pues a base de compartir experiencias, pues nos vamos ahí ayudando unas a otras. Y luego pues sí que tenemos, pues tenemos charlas de mujeres expertas en viajes o bueno, que han viajado mucho, que han recorrido el mundo, pues nos explican, ¿no? Pues sus experiencias, sus aventuras, para inspirar pues aquellas otras mujeres que lo quieren hacer y lo que hablábamos, que no, que tienen esas resistencias. Luego tenemos actividades para conocernos, tenemos yoga para empezar el día pues un poco más conectadas con nosotras mismas, contamos con música también en vivo, en directo, pues para soltar, para vibrar ahí con la energía. Y yo creo que ya está, que lo he dicho todo. Bueno, un evento súper bonito, además en un entorno natural, ¿no? Si no me equivoco. Sí, se celebra en el Camping Mariola, que está en la Sierra Mariola, así que estamos rodeadas de bosque, la naturaleza, los pajaritos y el silencio nos acompaña durante todo el fin de semana. Qué guay. Bueno, ojalá me pudiera apuntar, pero es una quedada de mujeres, para mujeres, así que los hombres ahí no tenemos mucho que aportar, pero bueno, muchísima suerte con ese segunda quedada. Y quería preguntarte un poquito, porque este podcast va de grandes viajes y tú eres una gran viajera que empezó en 2014, Sí. como ya he mencionado en la introducción, un gran viaje que, bueno, no sé si en ese momento eras consciente de que era un cambio de vida también. ¿Qué te llevó ahí por 2014 a salir de viaje, a pisar la carretera y, bueno, cómo fue la experiencia? Pues la verdad que en aquel año, creo que salimos el 29 de mayo del 2014, como bien dices, está claro que yo no sabía que casi 11 años después iba a continuar. Y lo que me llevó a salir era, quería sentir y experimentar la palabra libertad. Y quería conocer, o sea, quería como sentir esa libertad, descubriendo, conociendo. Sí, eso fue. Ahí saliste con Javier Fabre, que era tu pareja. De ese viaje estuvimos hablando en el podcast número 45, en el que, bueno, contabas un poquito cómo empezasteis por Europa en dirección a Grecia, creo recordar, para ver a una amiga, ¿no? Sin Sí. saber muy bien cuánto tardaríais y demás. Y poco a poco como que os fuisteis dando cuenta de, bueno, de lo poco que gastabais. El tema dinero,
¿tú crees que es algo muy importante y también otra cosa que preocupa a la gente que quiere lanzarse a la carretera y sobre todo a vivir una vida nómada? Sí, la verdad es que sí. Es otro tema que también salió muchísimo en la primera edición de Entre Nosotras, o sea que lo llevo así un poco a las mujeres con las que he hablado y bueno, y también durante todos estos años, ¿no? Todas las personas que he conocido y que quieren lanzarse a la aventura, pues el tema económico sí que también es otra resistencia. Eh, pero bueno, yo siempre aconsejo que salgas con un buen colchón, que salgas con ahorros y que luego pues la vida, el viaje te va a ir abriendo puertas, vas a ir conociendo infinidad de maneras de ganarte la vida, ¿no? Porque al final cuando estamos en la misma ciudad o con las mismas personas o pues solo conocemos a lo mejor una manera y luego cuando sales pues se te abre un mundo de posibilidades. Mm. Vosotros, de hecho, estuvisteis viajando, bueno, casi 2 años por Europa. Luego, después, bueno, vino Marruecos también y el salto a América. En total, pues creo que fueron como 10 años. ¿Cómo os financiabais en ese viaje? Bueno, es cierto que como aconsejo salimos con ahorros Ujú. y estuvimos 5 años sin parar y tirábamos de ahorros porque al final tampoco gastábamos mucho, ¿no? Viajando con una furgoneta. Y luego es cierto que los 3 años que estuvimos en el continente americano, pues ahí sí que hacíamos como, no ganábamos dinero, pero sí hacíamos como muchos trueques con empresas, ¿no? De turismo. Entonces, pues íbamos a visitar pues, la selva de Perú, hemos visto ballenas, hemos andado por un glaciar en Alaska, en fin, infinidad de actividades que no nos han costado dinero eh, y hemos tenido la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pues escribiendo un Ujú. artículo, en fin, con ese tipo de cosas. Y luego sí que es verdad que cuando estuvimos en Canadá, que ya habíamos terminado el continente americano, estuvimos 9 días recogiendo cerezas Mm. para pagar el carguero de vuelta desde Canadá hasta Bélgica fue, sí, hasta Bélgica. Sí. Sí. Pero bueno, en 9 días conseguisteis que bien pagan allí, ¿no? Sí, bueno, nos levantábamos súper temprano, ¿eh? Creo que a las 4 de la mañana ya estábamos recogiendo cerezas. Y sí, 9 días los dos. Yo no recuerdo cuánto era, la verdad, pero bueno, con eso fue suficiente para pagar el carguero, que creo que Jo. eran 1.500 euros o una cosa así, Ujú. si no me equivoco, o 1.700 enviar la furgoneta de vuelta desde Canadá hasta Bélgica. Ya, bueno, tampoco es tanto, la verdad. No. Bueno, como decía, hicisteis este viaje, bueno, has apuntado que atravesasteis el continente, ¿no? Porque empezasteis en Uruguay, bajasteis hasta la punta más austral y luego rumbo al Ártico, realmente, ¿no? Recorriendo todo la extensión del continente americano. Claro, han sido pues 6 años de viaje por allí, lleno de experiencias, de aprendizajes. Mm, Si, si tuviera que pedirte algún aprendizaje, ¿en qué cambiaste a lo largo de estos años? Uf, ¿Qué te removió este viaje? uf, muchísimas cosas. A ver, voy a hacer un resumen. Bueno, lo primero que me pasó en Albania, que fue la primera frontera, así que pasé como muy nerviosa, porque todo lo que leía en aquella época de Albania es que Albania era terrible y su gente también. Y en esa frontera, cuando crucé y descubrí el país, me di cuenta de que muchas veces el mundo no es como nos dicen, ¿no? Que al final Mm. vayas donde vayas, las personas son humanas como somos nosotros y que pues, luchan por su felicidad, por su familia y por su día a día, igual que hacemos nosotros en España, ¿no? Creo que eso fue un aprendizaje muy fuerte. Luego también aprendí, por ejemplo, en Chile, pues ahí un punto súper austral, como bien decías, que fue en Punta Arenas. Tuvimos problemas con los amortiguadores de la furgoneta y tuvimos que pedir los repuestos a Estados Unidos. Y para hacer el pago teníamos que hacer, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era la historia, pero teníamos que pagarlo como con una tarjeta del lugar, del país donde se iban a recibir esos repuestos, ¿no? Y al final conocimos a un matrimonio de 70 años que fueron súper majetes y nos dio un apuro increíble
y de decirles, por favor, ¿nos podéis ayudar con esto? Y nos ayudaron. Y al final no eran 20 ni 50 ni 100 euros. Estábamos hablando que nos costaron esos amortiguadores 1.000 euros, ¿vale? Ya. Llevarlos desde Estados Unidos hasta el sur de Chile. Y lo mismo, el aprendizaje es, pues bueno, que al final ante cualquier situación que te veas en el viaje, que siempre aparecen ángeles, que siempre hay personas dispuestas a ayudarte y me parece súper bonito porque son personas que sin conocerte de nada y sin ningún tipo de querer nada a cambio, pues te ayudan, ¿no? Entonces me gusta llamarlos angelitos. Luego, más tarde, en Perú, descubrí lo que era lo peor de viajar, que es enfermar. Ya, Al claro, final sí, creo sí. que cualquier viajero hablamos siempre, ¿no? De lo peor de viajar es enfermar y ahí pues te sientes lejos, te sientes solo, ¿no? Entonces, pues bueno, te tienes que gestionar mucho tus emociones, tus pensamientos. ¿Qué es lo Y que te pasó? bueno, yo estuve como 4 o 5 meses enferma porque enfermé en Hola. altitud, en el desierto de Atacama, en Chile, se me desajustó el aparato digestivo en la altitud y estuve bastante, vamos, estuve a punto de volver a España, pero al final como que me estabilicé después de muchos meses. Y luego Javi enfermó en la selva Mm. de Perú, le dio un cólico y a las 3 de la mañana tuve que, pues eso, arrancar la furgoneta, hacer la cama como pude, montarla en el copiloto y buscar el hospital más cercano. Mm. Entonces, pues bueno, pues situaciones que al final Sí. cuando estás tanto tiempo de viaje, pues que son inevitables que pasan. Sí, te corto aquí un poco igual para preguntarte, claro, esto era uno de los miedos que hablabas al principio, ¿no? Que sentimos de que nos pase algo, algo chungo normalmente. Claro, en pareja, yendo en pareja, eso al menos tienes ahí alguien que te eche un cable, ¿no? Pero estando sola, puf, mucho peor, claro. Ya, sí, yo es una de las cosas que pienso ahora, que sí que las tengo como presentes. En esos 3 meses a veces se me pasa por la cabeza decir, oye, si te pones tú mal, estás sola, pero bueno, al final es como, bueno, estás en España ahora mismo, Mm. o sea, está todo bien. Bueno, y saber pedir ayuda también, ¿no? A poco que te ves que estás mal, pues oye, igual acudir donde haya personas que te puedan ayudar. A mí me ha pasado a veces de estar enfermo en algún hostal y demás y que, bueno, las personas del hostal como que me trajeran agua, o sea, como que se preocuparan por mí. Así que aunque estás solo, en el fondo muchas veces no estás solo, ¿no? Claro, al final volvemos un poco a lo de antes, que siempre hay personas que están dispuestas a ayudarte, a esos ángeles que aparecen, ¿no? Entonces Sí, sí, lo que como pasa bien es que dices, es importante. en nuestro día a día, la verdad es que como, bueno, nos cuesta, ¿no? Pedir ayuda, nos cuesta pensar que la gente está dispuesta a ayudar y que lo hacen con, bueno, con buena disposición, ¿no? Y esto nos lo lo extrapolamos un poco al viaje, ¿no? No, cuando me pase algo, tal, nadie me va a ayudar, ¿no? Y al revés, al revés. Es todo lo contrario, sí, sí, como bien dices, es importante pedir ayuda, abrirte al mundo, porque al final hay un mundo esperándote y te van a ayudar y con cualquier cosa que te ocurra, sí. Mm. Oye, ¿cómo se siente una después de, bueno, atravesar todo el continente y llegar allí al Ártico y pensar, uff, ¿y ahora qué? Digamos, ¿se ha acabado el viaje o cómo fue ese momento? Pues la verdad que fue un momento súper bonito, yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción, ¿no? De hecho, creo que se me están poniendo los pelos de punta a recordarlo de llegar al Océano Ártico, que llegamos en Canadá y mojarnos los pies. Pues al final es como un sentimiento de decir, lo he conseguido, ¿no? Porque al final cuando llegamos a América queríamos cruzar el continente, entonces yo me sentía como muy orgullosa de decir, Aela, llevas 3 años diciendo que vas hasta Alaska, que vas a llegar al Océano Ártico, hasta Canadá, y lo has conseguido, es una cosa, un sentimiento muy bonito, porque se pasan por muchas situaciones y sí, muy especial. Es cierto que cuando terminó ese viaje volvimos a España a publicar los libros y queríamos continuar hacia Mongolia después. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó en el 2020, que se paralizó el mundo Mm. y ahí en esa época yo también me sentía un poco cansada de viajar tanto, porque al final después de 5 años sin parar, pues de todo se cansa uno, ¿no? Hasta de Ujú. viajar. Entonces ahí ya empezamos a valorar la opción de, bueno, pues trabajar 6 meses, viajar otros 6 meses, ¿no? Buscar un poco un equilibrio.
y es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. O sea, durante estos Ujú. 4 años hemos estado trabajando en Ibiza la temporada y hemos estado Anda, viajando en invierno. anda. ¿Y de qué? Si no es indiscreción, por coger ideas para seguir ese tipo de estilo de vida. Pues ambos trabajamos en hoteles de 5 Ujú. estrellas y Javi es concierge y yo, bueno, he pasado por el departamento de reservas, por Guest Experience, pues concierge también, bueno, he ido aprendiendo un montón de departamentos y bueno, está muy bien, si te gusta el trato con la gente y conoces la isla, es perfecto. Sí, oye, pero tú creo que habías estudiado química, ¿verdad? Entonces Sí, no tenía, ¿cómo llegaste? ¿Te tuviste que reciclar? O sea, cómo fue tu vuelta a España después de ese viaje? fue bastante dura, porque al final tú vuelves, que creo que igual es un sentimiento que también has vivido, Pablo, vuelves y has cambiado mucho, ¿no? Has visto muchas cosas, no sé, has desaprendido para volver a aprender, ¿no? Y claro, y vuelves a tu ciudad, vuelves con tus amigos, te sientes un poco fuera de lugar y Mm, luego a mí también lo que me pasaba es que me agobiaba en un piso, en una casa, necesitaba aire, necesitaba estar, ¿no? Porque al final viajando con una furgoneta y si te gusta la naturaleza, como era en nuestro caso, pues siempre estábamos en parques naturales, al lado de ríos, de pantanos, en fin. Entonces llegar a la ciudad de nuevo era como un poco asfixiante. mm. Pero bueno, y luego volver a una jornada laboral, pues bueno, pues fue un challenge, otro desafío, pero bueno, muy bien. Al final sabes que tiene una fecha inicial y una fecha límite, ¿no? Que Ujú. son 6 meses y que estás haciendo como caja para volver a continuar y haciéndolo y hacer lo que realmente te apasiona o te gusta. Mm. Oye, y cuando estabais viviendo o trabajando en Ibiza, ¿ahí estabais alojados en el hotel o en algún apartamento o vivíais en la furgo? Vivíamos en la furgoneta. Cuando llegamos a España, hemos viajado siempre con la Volkswagen, con la Transporter, con la T4, y cuando volvimos a España en 2020 compramos una Opel Movano, que es más grande. Entonces en Ibiza vivíamos en la furgoneta. Ya. ¿Qué pasó con la furgoneta inicial, la T4, que se quedó en América? No, 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 está en España, está con Javi. Ah, Sí. vale, vale. ¿Cómo ha cambiado la manera de viajar? Porque ahora estás haciéndolo en una autocaravana y me gustaría que nos explicaras a los que no venimos de ese mundillo camper o que no hemos viajado en autocaravana tampoco, ¿qué diferencias hay entre hacerlo en una furgoneta o una autocaravana? Vale, pues las diferencias para mí personalmente, después de haber estado 10 años en una furgoneta y ahora llevar 3 meses en una autocaravana, es la comodidad de tenerlo todo hecho, o sea, todo listo, o sea, que no tienes que estar montando ni desmontando. Bueno, también depende un poco de la distribución de tu furgoneta, ¿no? Pero bueno, en una furgoneta siempre hay mucho más Tetris, en una Hmm, autocaravana tienes muchísimo más almacenaje y va todo como en su sitio. Y luego, pues entiendo que dependerá también de la autocaravana. Yo, por ejemplo, la que he comprado, que es una Fiat Ducato Himer, pues son 6 metros de largo, o sea que es la misma longitud que tenía la Opel Movano, ¿vale? Que no la quería más larga. Entonces puede ser un desafío, pues las dimensiones, ¿no? Es cierto que es más ancha, eso sí que lo veo como un desafío, pero luego el hmm. resto yo me siento bien, no noto muchísima más diferencia. Me parece más cómoda, estoy Sí. encantadísima. Claro, porque en el viaje de América ibais en la T4. La T4, como decías, obliga, ¿no?, a hacer un poco de Tetris y Sí, no es se cansa inevitable. uno un poco de eso, de estar montando y desmontando Pues todo el yo rato. después de 5 años sí que me cansé, Mm, pero durante esos 5 años los disfruté muchísimo, me di cuenta de que necesitamos muy poco para ser felices y no sé, fueron preciosos, la verdad. Fueron cinco ya, años súper bonitos. sí. Oye, antes hemos mencionado el dinero. ¿Recuerdas cuántos os gastabais? ¿Cuánto dinero necesitabais al mes para ir viajando a Unos, vuestro ritmo? unos 300 o 400 euros al mes cada uno. ¿En serio? Sí, depende un poco. A ¡Hala! ver, eso como si no tienes ningún problema, ¿no? Como comentaba antes lo que nos pasó en Chile, que hubo ahí un gasto de 1.000 euros por unos amortiguadores. Pero si todo va bien, sí, era muy poquito. Sí, al final solo necesitas para gasolina y comer, como si dijéramos, ¿no? Sí. Luego el ocio, pues depende. A ver, que nosotros salíamos también
comíamos fuera, pero bueno, también hay países que son también más económicos, que los que pueden ser países en Europa. Eh, y sí, muy poquito, la verdad. Era más caro de aquel entonces vivir en una ciudad. Claro, sí, sí, muchísimo más. Y también si conseguís esas colaboraciones con empresas para hacer Sí, actividades que potencialmente eran muy caras, pues eso que se ahorra uno, ¿no? eso es, sí, claro, eso también nos era un plus, ¿no? Al final hacer esas colaboraciones con empresas de turismo activo, pues era una manera de no gastar y de seguir visitando lugares preciosos. Lidia, ¿viajas ahora o has viajado como mochilera? Y porque es Sí, otra manera y se vive de otra manera el viaje, ¿no? sí, pues estuve, bueno, anteriormente de empezar este viaje sí que había viajado a Tailandia, a Noruega, de mochilera. Y luego durante el viaje estuve en Cuba 2 semanas o 20 días. Mm, Y luego este invierno estuve en Vietnam y en Indonesia. Y la verdad es que sinceramente he de decir que no me gusta. anda. No. A ver, no es que no me guste, sino que a lo mejor no lo disfruto tanto. Mira, en Vietnam me pareció un país tan cómodo que, que se pierde como un poco la aventura del viaje, ¿no? Porque te ibas a dormir a algún hostel o a algún hotel y al día siguiente te movías de ciudad. Pues es que enseguida te venía un coche a buscar a la misma puerta, te dejaba luego Mm, en la puerta del otro establecimiento, o sea que como que es un país que está muy bien, me gustó mucho, pero como que la experiencia de aventura yo no la sentí acostumbrada ujú. siempre a ir pues con un mapa o vamos por aquí o vamos a perdernos, es como un país muy fácil, que a lo mejor para una persona que empieza a viajar pues es un país perfecto, pero para una persona que nos gusta como mucho la incertidumbre, el ir viendo a ver lo que el día nos va trayendo, pues me pareció muy cómodo y en ese sentido pues como falta de aventura. Y luego una de las cosas que me pasó también en Vietnam es que nada más llegar, paseando por Hanoi, pues tuve la sensación de que todo lo que estaba sintiendo y viendo ya lo había vivido en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces me di cuenta de que ya no, de que ahora mismo mi manera de viajar ha cambiado. Ya no busco tanto el vivir viajando, sino el vivir experiencias como más profundas que me hagan sentir viva, que me hagan estar presente, ¿no? Como por ejemplo lo que sentí hace un par de años cruzando el desierto del Sáhara con la Transporter, ¿no? Con la T4, que no es 4x4. Estuvimos ahí 5 días, fue un desafío, pero esos 5 días me hacían sentirme viva, me hacían estar presente, me hacían sentirme en libertad, conectaba con la naturaleza, con las personas con las que iba. Entonces busco como esas sensaciones a día de hoy. Lo que pasa es que, por lo que dices, igual no era el ser mochilera o no, sino tal vez el destino, ¿no? Un poco porque es verdad que Puede ser. Vietnam es relativamente fácil, pero bueno, no sé, te vas de mochilera a Mongolia o Asia Central y demás y ahí, ahí tienes la aventura a cada día, ¿no? Sí, el problema es que yo que también tengo la comida un poco restringida por el tema del gluten, entonces viajando de mochilera a veces se me complica, ¿sabes? Y me es más fácil pues comer algo que no debo. Eso me ha costado en algunos países que he viajado en mochila, ¿sabes? Mm, Entonces me parece también más cómodo y mejor para mi salud viajar con un vehículo porque me puedo cocinar. sí. Oye, lo del gluten es la celiaquía. ¿Eso te condiciona mucho a la hora de, bueno, de comer y de qué manera lo solventas? Pues al final, pues tengo que llevo un documento PDF, pues en el idioma en el país donde estoy viajando, pues contando lo que puedo comer y lo que no puedo comer, Ostras. pero hay en Ujú, algunos países pues donde pues que no conocen muy bien, ¿sabes? Y en ese documento aparece, puedo comer arroz, no puedo comer pasta o lo que sea. ujú, Y cuando lo enseñas hay personas que te dicen, entonces arroz no, o sea que hay países donde es más común tener esos conocimientos o conocer lo que es la celiaquía, pero hay en otros países que no. Entonces, pues tengo que ir con mucho, mucho cuidado, tengo que preguntar mucho, a veces me siento como pesada, es mm. un poco cansado, me ha parecido cansado este invierno, por ejemplo, en Vietnam y en Indonesia.
Claro, un poco además con la barrera del idioma también, que a veces no es tan fácil explicar o cuando miras los ingredientes de algún producto que compras tal vez, que no los puedas entender fácilmente o no Claro, sé. tienes que estar, pues eso, con el móvil, traduciendo, preguntando y al final, pues lo mejor para mí, pues al final es ir a lo básico. Aunque te Sí, sí. apetezca probar cosas, no, prefiero no hacerlo porque la verdad es que luego lo paso un poco mal. Me tiro ahí como una semana con dolores y con malestar. Ujú. Oye, el viajar en autocaravana, supongo que no requiere de ningún permiso especial o depende un poco de las dimensiones del vehículo. ¿Cómo Sí, va eso? entiendo que dependerá del peso, ¿no? A partir de 3.500, tampoco estoy yo muy puesta en esto, pero entiendo que será a partir de 3.500 kilos, pues deberás tener el otro carnet. Yo como la mía no Ujú, pesa más, es chiquitita, es compacta, pues no te sabría decir, no tengo más, no sé más, pero creo ujú. que es así. ¿Ahora sigues el estilo de vida o tu idea para los próximos años es mantener este estilo de vida de trabajar unos meses haciendo temporada en un destino turístico y el resto del año viajar o organizar la quedada entre viajeras, que es entre nosotras, perdón, que es un curro en sí mismo tremendo? ¿O te has convertido en nómada digital o te has reconvertido un poco para ser 100% nómada? Bueno, actualmente estoy en esas. No, ya no, este año, por ejemplo, no vuelvo a Ibiza, no voy a hacer la temporada. Entonces, en los últimos 10 años, desde que empecé a viajar, pues me he ido formando, pues soy instructora de yoga, de hatha, de vinyasa, de yoga nidra, de yoga hormonal, en meditación, estudio ayurveda también, ¿no? Porque al final son cosas que me gustan, que me apasionan y me sientan súper bien. Entonces, actualmente estoy creando un programa online con estas herramientas. Entonces, Anda. me gustaría en unos meses dedicarme a eso porque es que es mi pasión. Y con los viajes, con la Ujú. quedada entre nosotras, en fin, pero sí, llegar a ser nómada digital al 100%. Ujú. ¿Te gustaría seguir viajando por el extranjero o ahora estás viajando por España porque es así más lo que te pide el cuerpo? Sí, ahora estoy viajando por España porque al final hay muchos lugares que no conozco y tenemos un país precioso. Y por lo que te digo, como estoy con este proyecto, pues al final le estoy dedicando bastante tiempo. Entonces, no, si estoy en ruta, pues no lo vea, no dispongo de ese tiempo, ¿no? O de lo que merece. Pero sí, sí, yo quiero seguir viajando. Ahora mismo me apetece estar en España, estar un poco estable, conocer el país, estar con amigos y luego el día de mañana me gustaría en un año y medio o así, me gustaría hacer África. O sea, Wow, sí. quiero recorrer África. ¿Y lo harías, por ejemplo, en la autocaravana? No, 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 no. Mi idea a día de hoy es comprar un 4x4, Ujú. un coche, sí. Anda. Bueno, bueno. Camperizarlo muy básico y bajar. Qué guay tener tanta vitalidad, tantos planes. Oye, es que me interesa mucho el mundo camper. Tengo muchos amigos que vivís o viajáis en las furgonetas o autocaravanas, pero una autocaravana, la verdad es que no la había, bueno, contemplado nunca. Pensé que eran mucho más voluminosas o más, bueno, abultadas. Y claro, por lo que cuentas, tú puedes ahí tener tu estudio de trabajo perfectamente, o sea, es como una casa Sí, cómoda en la que trabajar, en la que no necesitas conectarte, llevas baterías, llevas ducha, llevas de todo, ¿no? Eres independiente. sí, 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 totalmente. Y lo tengo todo hecho. Yo era una de las condiciones cuando estuve buscando la autocaravana, sabía qué distribución quería. Yo la mía es cama francesa, que es como está la cama en un lateral, ¿vale? Y luego en el otro lado, o sea, al fondo, y luego en el otro lateral está el baño, que tiene su ducha separada, que también lo quería, que tenía su mampara, o sea, no que cada vez Ujú, que me duche tenga que estar secando el baño. Y luego tengo mi salón, que es desde donde estamos hablando ahora mismo, que estoy aquí ujú. sentada, que caemos 4 personas, y tengo mi batería secundaria, llevo un panel solar y llevo gas. Entonces, con esas cosas tengo todo. Tengo agua caliente, tengo nevera, tengo cocina, tengo luz, sí, todo. Ya. Oye, ¿cómo se consigue una caravana?
¿Cómo recomendarías, y ahora casi te estoy preguntando por mí, para alguien que quiera comprarse una camper, una autocaravana, ¿cómo se Vale. busca? ¿Por dónde? Yo la verdad es que lo estuve buscando en diferentes portales en internet y al final la compré a un hombre a través de Wallapop, Mira. Ujú. ¿vale? Oh, Es cierto que vi una antes, que no recuerdo a través de qué portal, bueno, creo que era un compraventa, que fui a verla a Madrid, pero no me dio buena energía, llamémoslo así. Y hablando con él, como que no me parecía tan transparente como yo deseaba, entonces decidí no comprarla. De hecho, era la misma distribución y un poquito más corta que la que tengo ahora, o sea, que era mejor para mí o como yo la quería. Pero bueno, al final llamé al ex dueño de mi actual casa y enseguida por teléfono me dio muy buena energía, una persona súper transparente, me contó todo, me mandó vídeos, porque la autocaravana estaba en Alicante y yo estaba en Guadalajara, mm, y el señor me la subió. O sea, el hombre me la subió hasta Madrid también hala. y fui a verla y nada, y la compré porque es que quedé encantadísima nada más verla, dije es que es para mí. Y ya cuando la arranqué, o sea, cuando ya me senté en el asiento, la arranqué y la conduje, dije, ¡buah, es esta! O sea, es que me sentí Ujú. tan cómoda y sí. Así que mis consejos, pues no sé, hombre, también mire algunas cosas más, ¿no? Pues de la casa, del motor y demás, pues que no tenga mucho óxido, que todo funcione, en fin, eso es. Lo único puede ser el precio, ¿no? Que dicen que están disparadas desde la pandemia, que se han vuelto como, bueno, Sí, de las furgonetas y las autocaravanas, ¿no? Algo muy caro. sí, 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 está carísimo, la verdad. Si lo comparas como hace 10 años cuando yo empecé a viajar, ha ido subiendo, subiendo, subiendo y la verdad es que siguen subiendo. Y sí, sí que son caras. Yo la verdad que he tenido mucha suerte porque me ha salido muy bien de precio, tiene muy poquitos kilómetros, es cierto que es viejita, que si no me equivoco creo que tiene 23 años, Ujú, sí, ¿vale? Pero la compré con 100.000 kilómetros ujú. y entonces ¿Y está cuánto muy te bien. gastaste? Pues ahí está la gracia. 30.000 euros. Ostras, eso es poco, ¿no? Me suena, vaya, para lo que imaginaba que sería una autocaravana. Claro, como está el mercado, creo que está muy bien. Porque encima es una Fiat Ducato, es uno de los del motor que yo no entiendo mucho, pero lo que me han dicho en los talleres y amigos que controlan, que Sí. es un motor muy bueno. Y pues eso, con 100.000 kilómetros, en fin, que está muy bien. Pero yo miraba, miraba y estaban carísimas. O sea, había cada una a lo mejor que te gustaba más y dices, bueno, ya estamos hablando más de 50.000 euros o algunas baratas que no estaban bien, en fin. Yo este era un Mm, poco mi presupuesto, no quería gastarme mm, un poquito más o un poquito menos, pero ese era mi presupuesto y la verdad que estoy encantada. Es que está mm. nueva, Ya, ya. Muy bien está nueva. cuidada, eso es lo importante, sí. Sí, está muy bien cuidada, eso es. Oye, Lidia, y después de ahora que estás viajando mucho por España, ¿te echas un poco de menos esa aventura que seguramente tuviste en América de poder, bueno, parar en cualquier lado, la cercanía de la gente, no sé, los sitios como tal vez Sí, más claro. remotos, no sé. Sí, claro, al final, pues América, sobre todo lo que es el norte y Sudamérica, ¿no? Quitando lo que es el centro, es muy cómodo, puedes aparcar en cualquier lugar, en plena naturaleza, puedes hacer fuego, en fin, y cosas que aquí, pues en España, pues que está todo mucho controlado, o sea, está muy controlado, pues hay cosas, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, y luego con el boom que está viviendo España de autocaravanas que hay, porque es que ahora mismo en invierno te vas al sur de España y no te puedes imaginar lo que hay, pues que al final viene muchísima gente europea que están jubilados, pues que vienen a pasar aquí el invierno y está, pues bueno, pues al final que tenemos muchas restricciones y muchas prohibiciones, pero bueno, pues sí, pero es lo que hay. Mm. Puedes buscar Oye, siempre. Dime. vamos a ir cerrando un poquito este podcast y quería preguntarte otra vez por la quedada, que nos des un poquito más información de, bueno, para las oyentes que puedan estar interesadas en asistir, que nos cuentes un poquito cómo pueden saber más del programa y las entradas y demás. Vale, bueno, pues nada, tenemos las redes sociales, tenemos Instagram y la página web, que es Quedada Entre Nosotras. Se celebra el 16, 17 y 18 de mayo. Es un fin de semana completo.
Y nada, y está dirigido para cualquier mujer que le apasione la aventura o los viajes. No tienes por qué tener el pasaporte muy sellado, que es para cualquier mujer que simplemente, o que le apetezca tener un fin de semana de conexión con ella misma, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vinieron amigas mías que viajan en vacaciones, ¿no? O en puentes, pero les apetecía disfrutar de un fin de semana para ellas y conocer gente y está bien. O sea que bueno, eso es, y tenemos pues un montón de actividades, charlas, que le echen un vistacillo al programa, que está toda la información en la página web o en Instagram, y si tienen cualquier duda, pues que me escriban, que estaré encantada de contestar. ¿Tú participas activamente o estás como organizadora Sí, no, viendo que todo salga bien? sí, no, estoy como organizadora, es un fin de semana muy intenso, al final tenemos restaurante también, en fin, que hay que coordinar muchas cosas. El año pasado éramos casi 90 mujeres, tiene que ir todo a la hora. Bueno, creo que tú me entiendes, Pablo, que Sí, también sí, sí. organizas grandes saraos. Entonces, no, sí que lo pidieron el año pasado, después del evento, pues pasamos una encuesta y bastantes mujeres dijeron: Lidia, queremos escucharte. Pero bueno, al final estoy en otra, pues que todo salga bien, organizando, que todo vaya en hora, que todo el mundo esté a gusto, que no haya ningún imprevisto. Pero bueno, fue la primera edición, vamos a ver qué tal la segunda, y igual en una tercera pues sí que podré a lo mejor participar más activamente. Pero sí que es cierto que yo recibo a todas las mujeres, ¿eh? Yo el viernes a las 5 de la tarde estoy en la puerta y a todas las recibo y las doy las gracias y un abrazo y las doy la bienvenida. Eso sí que hago, porque me gusta mucho. De organizadora de evento a organizador de evento, te pregunto, ¿qué ha sido lo que más te ha costado de organizar el evento y qué es lo que más te ha gustado? Vale, el gran desafío ha sido encontrar un lugar donde se permitan vehículos camper, ¿vale? Ya sea furgoneta, autocaravana, un coche, lo que sea, para dormir, que se pueda también instalar una tienda de campaña y que a la vez el espacio disponga de bungalows o de camas. O sea, tener como esos tres tipos de alojamiento, eso ha sido un gran desafío porque no Ya. es fácil encontrarlo. Eso creo que ha sido lo que más, sí, el gran desafío ha sido ese. Y luego lo que más me ha gustado es cuando llega el domingo y van viniendo las mujeres a despedirse y bueno, pues te dicen pues lo que ha sido para ellas entre nosotras y te dan ese abrazo, y la energía que se crea pues ha sido o es un regalo, ¿no? Al final para mí. Sí, sí, la verdad es que como que compensa, ¿no? Todo el esfuerzo, Sí, el cansancio, sí, la sí, tensión que genera el coordinar a tanta gente, sí. bueno, el que salga todo bien, puntual, en fin, no es Pero fácil, no es fácil. no es fácil, ¿no? Pero luego recibir el feedback, ¿no?, de esas mujeres, pues es un regalo. O verlas, ¿no? Que salen: hoy me voy a dar la vuelta a España en bici, siempre lo he querido hacer y ahora lo voy a hacer. O me voy a comprar una furgoneta, o, ¿sabes? Al final, pues eso te llena. De decir, vale, pues ha tenido sentido, ¿no? Todo lo que hemos Mm, creado. mm. Pues Lidia, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor en este encuentro, que lo paséis súper bien, que se cree una energía ahí muy positiva y nada, pues que hasta la próxima. Aquí ya sabes que tienes los micrófonos abiertos para compartir aventuras y experiencias siempre que quieras. Genial, gracias Pablo. He estado muy a gusto y seguimos conectados. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo. pronto. Chao, chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando, y hasta la semana que viene.